mano, mano Dimas, llévanos en oración. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias, Padre, por esta bendición que nos regalas una noche más de aprender de tu palabra. Te pedimos que unjas a tu siervo, Dios amado, en esta noche, que lo llenes de tu sabiduría para lo que él va a compartir con nosotros. Sea tu palabra, Dios bendito, Señor, y nos enseñe a compartir tus grandes bendiciones en este día, Padre, de cada uno de tus hijos aquí presentes en esta noche. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para que lo que se nos va a enseñar en las próximas 2 horas, bendito Dios, Señor, sea tú el que se esté implantando en nuestros corazones, y cuando salgamos a evangelizar, Padre bendito, Señor, tú tengamos tu palabra en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. En esta noche, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo vamos con el librito del obrero de Cristo? Yo lo dejé en mi casa, me quedé aquí en la iglesia. Pero ¿cómo vamos? Si no, ya ahorita les decía así. Muy interesante, pastor. O sea, la verdad tiene como preguntas que posiblemente nos pudieran hacer en la calle, y para todas esas preguntas tenemos una respuesta. Lo más importante es la respuesta bíblica, porque a veces lo que más nos cuestiona, a veces es el respaldo, porque es muy fácil poder venir y hablar y decirlo, pero venir y decirle a la persona, aquí está la palabra de Dios, y llevarlo. Entonces nos va a ayudar. No siempre las personas van a cuestionar, no siempre nos vamos a encontrar personas que quieran preguntarnos algún tema, pero sí ese recurso va a servir de mucho, no solamente para el evangelizador, sino también para nuestro crecimiento espiritual, porque también a veces tenemos preguntas nosotros, ¿o no les ha pasado? También nosotros tenemos a veces preguntas. Entonces, todo esto, aprendizaje, primero es para mí, luego es para poder compartirlo, y ese manual, ocúpelo, aliméntese, léalo, porque va a ser una herramienta útil para poder responder bíblicamente a muchas interrogantes, a muchas preguntas que nos vamos a encontrar en la calle. ¿Quién más quiere comentar algo acerca del manual del obrero? Que realmente es un manual sumamente bonito, fácil. Tiene prácticamente, pastor, el buen porcentaje de las preguntas que comúnmente nos hacen en la calle. Aparte, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? El enriquecimiento que para nosotros mismos. Pero prácticamente este lo hicieron prácticamente De la experiencia. de la experiencia, exacto, de lo que se vive en las calles. Y la verdad que está muy bonito y de gran ayuda para poderlo poner en práctica. Amén. Recuerde que es un manual hecho por la iglesia del tabernáculo, y el tabernáculo siempre se ha caracterizado por el evangelismo agresivo. Cuando es agresivo no es que nos damos duro, peleamos, nada. El evangelismo agresivo significa que es nuestro fuerte. Algo que siempre ha caracterizado al tabernáculo es el evangelismo. Es por eso que le estamos insistiendo a cada uno de los estudiantes el evangelizar. No podemos venir y quedarnos simplemente sentados cuando nosotros conocemos cuál es la obligación del creyente. Y algo que ha sido de mucha bendición para la iglesia es el evangelismo. El evangelismo en todos lados. El evangelismo del tabernáculo está en las cárceles, está en los parques, está en las escuelas, está en todos lugares. Y es algo que nos caracteriza a nosotros. Cuando hablamos con otras iglesias aquí en El Salvador, lo que nos dicen es que ustedes evangelizan por todos lados. Y es una característica muy bonita. Entonces el manual ha sido parte de la recopilación de tantos años de evangelismo y las preguntas que usualmente muchas personas hacen. Entonces, y lo que me gusta del manual es que tiene un diseño muy fácil de entender, de ubicarse, no nos perdemos. Entonces, léalo para su propio enriquecimiento, para que usted pueda ser mejor utilizado por el Espíritu Santo. Cuando salimos a evangelizar,
Recuerde, nosotros no convencemos a nadie, el que convence es el Espíritu Santo. Pero entre usted y yo, mejor nos preparemos, el Espíritu Santo nos utiliza mejor. Y esas son herramientas muy bonitas para mi crecimiento espiritual y para poder enseñar a otros. Sígalo leyendo, siga revisando todas esas preguntas, realmente le va a servir para su crecimiento personal y para poder responder algunas preguntas que nos encontramos, no siempre, pero más de alguna vez alguien nos va a hacer una interrogante y ahí están las bases bíblicas para poder responder. ¿Sí? Recuerde que el próximo martes no tenemos clases, se suspenden por la semana y los invito a que se unan a las actividades de la iglesia. El Tabernáculo Houston va a tener su aniversario, tiene muchas actividades. Vayan a la vigilia, voy a estar pendiente de la participación, del involucramiento. Como estudiantes somos el apoyo, como estudiantes conocemos la labor pastoral, como estudiantes sabemos que somos un apoyo para todas las actividades en diferentes ministerios que sirvamos. Entonces yo los motivo a que apoyen, que estén ahí todos los servicios que van a estar realizando para bendecir las familias, para bendecir la iglesia, en el aniversario en Houston y en la iglesia de Dallas y Maryland igual tienen sus actividades, tienen sus cultos, apoyan, métanse. El próximo martes no tenemos clase y el siguiente martes ya nos toca el parcial. Entonces tienen 2 semanas para poder venir y estudiar y en el nombre del Señor van a salir nuevamente bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase, pero antes, hermana Arlene, léame el versículo que quedó la semana pasada. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La voy a corregir, hermana Arlene. Mande. En el Señor la voy a corregir. Es en el que en él cree. Ok. Tenemos la costumbre, a mí me ha pasado, el que en él crea. Es un verbo presente a quien él cree. Cuando nosotros creemos en Jesús, es un verbo continuo de que hemos creído y seguimos creyendo en él. ¿Sí? Es para nuestro propio enriquecimiento espiritual. Es parte también de la comunicación. Como le digo, en la clase cuando nosotros veíamos eso nos hacía una práctica de la lectura. Entonces a veces nos dejábamos ir en todo aquel que en él cree. Ese es el versículo y a veces me ha pasado a mí y se lo digo porque ya también me lo han dicho, es para todo aquel que en él cree. Es lo que nosotros vamos a enseñar. Pero ese es pan para nuestra matar. Mi mandato. Mano Nestalín. Amén. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de nosotros somos testigos de Jesús? De que hemos creído verdaderamente en él. Que verdaderamente estamos agradecidos por la obra salvadora que ha hecho en nosotros. No éramos merecedores, no éramos personas aptas, pero la misericordia de Dios tuvo compasión. Y ahí, en ese amor hermoso de Dios, usted y yo somos salvos ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Ir por todo el mundo y decirle las buenas nuevas de salvación, compartirle a las personas, a todos, acerca de ese mismo amor que Dios dio por mí y debe ser compartido a todas las personas del mundo. Ahorita les acabo de mandar la clase para que la tengan ahí. Ese es mi mandato. Vamos a hacer un repaso. Hermano Gil, léame la primera línea del repaso. Amén. Dice, repaso. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria. ¿Se recuerda acerca de eso, hermano? ¿Cómo dijo? ¿Se recuerda de eso? Sí.
¿Por qué se dice que la palabra salvación se refiere a salvar de algo? O de liberar o de proteger. Porque, bueno, al final de lo que estamos salvando es de la condenación eterna de este mundo. La semana pasada hablamos acerca de la salvación y hay dos significados o dos formas. La primera es la salvación en términos de que me pasó esto, me vino alguien a rescatar, como el cuento de las hadas, de que viene el príncipe y rescata. Entonces igual, la palabra salvación habla de momentos o sucesos donde el pueblo es salvado porque los enemigos lo llegaban a invadir, como cuando leemos el libro de los jueces, que se levantaban los enemigos y azotaban y quitaban la comida al pueblo de Israel, y Dios levantaba un juez y este juez salvaba a su pueblo. Ese es un significado de la palabra salvación. La segunda significado de la palabra salvación es la segunda estrofa. Hermana Arlene, léamela. Ok. El que dice con más frecuencia, ¿verdad? Sí, O de su, ok. con más frecuencia, sí. Ajá, con más frecuencia, la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual, se refiere al destino eterno. Amén. Yo le voy a preguntar, dígame las dos definiciones de salvación. ¿Cuáles me va a decir, hermano Presa? Las dos tenían la liberación de un peligro basado en un cuento de hadas. Se podría dar como ejemplo. No le vamos a poner cuenta. Hay un ejemplo. ¿Sí? O la liberación eterna espiritual. Amén. La palabra salvación no va a poner como el pastor teniendo herejía, va a decir. No, la salvación significa liberar o proteger de algún suceso donde se encontraba en peligro. Entonces, el pueblo de Israel vivió la salvación de Dios muchas veces. Cuando el pueblo de Israel iba marchando, saliendo de Egipto, ¿qué hizo Dios? Abrió el mar rojo y salvó a su pueblo. Esa es una definición de salvación. El otro significado de salvación es el destino eterno, la salvación para la vida eterna. Entonces, yo les voy a preguntar en el examen cuáles son los dos significados de la salvación. Uno puede ser interpretado como salvar o liberar o proteger. Usted puede poner ahí de algún peligro, de alguna situación y salir victorioso. Y la segunda, el significado es salvación en el término ya eterno, que rescatamos nuestra alma. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los dos significados de salvación? Ante un suceso natural, ante un suceso social o algo que esté viviendo alguien, puede ser el pueblo de Israel, puede ser nuestra vida propia. Dios nos puede salvar de una situación en peligro y como una enfermedad terminal. Cuando recibimos un milagro, Dios nos salvó de una enfermedad, digamos. Pero también Pastor, tenemos, ¿hola? entonces podríamos un ejemplo, podríamos decir la salvación es la liberación de un peligro. Por ejemplo, tuve un accidente con mi automóvil y Dios me salvó. Es una Dios me- definición. es una definición. Sí, la palabra salvación puede ser liberar o proteger de alguna situación y la otra es el destino eterno. ¿Sí? Dependiendo del contexto. Porque está la palabra salvación, está la palabra salvar. Dios me rescató. Bueno, Dios sacó a su pueblo de Israel, de Egipto. ¿Qué hizo? Lo salvó de la esclavitud. Pero está hablando de un aspecto de liberar, proteger. Y está el aspecto, la otra definición de salvación, que es ya el que pagó Jesús en la cruz de Calvario y nos ha dado una vida eterna, un destino eterno. Dos significados, lo vuelvo, lo repito, para que no tengamos problemas en el parcial. ¿Cuál es la definición de salvación? La primera es que nos salva de algún peligro, nos protege, nos guarda y nos saca victoriosos. Y la segunda es la salvación para un destino eterno. Espero no se los olvide. Son los dos significados de salvación que podemos encontrar en la palabra. Vimos la tercera que dice, somos salvos del juicio de Dios. Mana Daisy, ¿de qué estábamos hablando en ese punto? Estábamos hablando del mensaje respecto al pecado. De la Oh. condenación del pecado.
de la condenación del pecado. Amén. Y estábamos hablando también de las 3 barreras, ¿no? Ya vamos a ver las 3 barreras. Pero Oh, cuando hablamos, somos salvos del juicio de Dios, es porque hay un juicio que viene. Lo vimos en Apocalipsis 20, si se recuerda. Entonces, ¿de quién Dios nos libertó? De ese juicio. Y la carta de los Romanos lo recalca una y otra vez. Que Dios nos ha libertado de ese juicio, de esa ira venidera, se puede mencionar. Entonces, hay un juicio para el final de los tiempos. Entonces, ahí entra la segunda definición de la palabra salvación. La salvación a un futuro eterno. ¿De qué nos liberó? De esa condenación o de ese juicio que viene para todos los hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de que somos salvos del juicio de Dios, estamos hablando que viene un juicio, pero nosotros somos salvos, no vamos a pasar por ese juicio porque Jesús ya pagó el precio. Lo vimos en Apocalipsis. Mano Gil, el mensaje con respecto al pecado. ¿Qué hablamos acerca de eso? El mensaje con respecto al pecado. ¿Sí? ¿Dónde estaba esto? Mensaje con respecto al pecado. Que hablábamos de la parte de que el pecado es una enfermedad que afecta a la cabeza, el corazón, los pies. El pecado comienza en el pensamiento y se extiende a nuestras acciones. Amén. Amén. Estuvimos hablando que tenemos que enseñarle a las personas que todos, ¿qué hacemos? Pecamos. Y tuvimos un momento bonito porque hay personas que dicen, yo no peco, yo me porto bien. Entonces estuvimos hablando de eso. ¿Cuál es lo que tenemos que enseñar nosotros? Que todos tenemos pecados. Que hay personas que mencionan que los únicos pecados que existen es matar, adulterio, fornicación, que piensan que es el único pecado que hay. No, hay una lista enorme de cosas que le desagradan a Dios que se llaman pecado, como la mentira, la envidia, la idolatría. Hay una lista enorme. Entonces, si yo les pregunto en el examen el mensaje con respecto al pecado, ¿de qué quiero que me respondan? Anótenlo ahí, que es una enseñanza que debemos dejar claro a las personas que todos cometemos pecados. ¿Qué hacemos cuando venimos y evangelizamos? Le decimos a la persona, miren, Jesús vino y entregó su vida por los pecados. ¿Qué tengo que hacer yo? Enseñarle que todos nosotros pecamos. Ya sea con pensamiento, ya sea con malos deseos, con hechos, con cosas que hacemos, estamos pecando. El mensaje con respecto al pecado es eso, claro. Decirle o enseñarle a las personas que todos cometemos pecado. ¿Estamos bien ahí? No hay ninguna pregunta con esa. Si yo les hago la pregunta, ¿cuál es el mensaje con respecto al pecado? Es que la gente tiene que reconocer que ha pecado, pues, eso, en otras palabras. Tenemos que venir y enseñarle a las personas que todos fallamos, que todos cometemos un pecado. Mano Dimas, léame las 3 barreras que levantamos contra el pecado. Las 3 barreras que levantamos contra el pecado: la incredulidad, la indiferencia, la rebeldía. No les voy a preguntar cada una de esas. Pues las pregunto. ¿Cuáles son las 3 barreras que levantamos? La incredulidad contra el pecado, la indiferencia y la rebeldía. Memorícela. ¿Cuáles son las 3 barreras que levanta el ser humano? Somos incrédulos, somos indiferentes entre ellos, y la rebeldía de reconocer que pecamos.
Entonces son las 3 barreras que levantamos. Punto de examen, anótelo. Las 3 barreras que levantamos contra el pecado. La incredulidad, la indiferencia y la rebeldía. Eso está en la presentación, solo ya sabe que tiene que leerlo. Hermana Sandra, ¿qué es errar al blanco? Amén. Es fallar en un punto específico donde uno quiere tirar la flecha. Amén. Así. Hay 2 palabras que definen errar al blanco. Dígame la primera. Amén. La primera es pasha, que significa transgredir, traspasar la cerca. La segunda Traspasar. es ¿Sí? shata, que significa no dar en el blanco. No dan el blanco. Pueden ser las 2 que estén escritas ahí en la palabra. Las 2 significan erramos. Cuando habla traspasar la cerca, significa que Dios ha dejado lineamientos por donde tenemos establecidos que tenemos que mover. ¿Qué pasa cuando yo erro el blanco? Me paso ese cerco, me paso esa línea. Como cuando usted va manejando, hay un carril específico y hay unas líneas a su costado. ¿Qué pasa si usted se sale de su carril? Puede chocar, le puede pasar un accidente. Lo mismo, les pongo comparaciones comunes para que veamos lo que significa. Entonces, la pacha significa transgredir o traspasar el cerco, pasarme de esa línea que Dios ha delimitado donde yo me tengo que caminar. Dios me ha dicho, vas a caminar por este rumbo, pero ¿qué hacemos nosotros? Dice Dios en los proverbios, somos o tenemos pies presurosos para correr al mal. Entonces venimos y nos desviamos, nos pasamos el cerco. La palabra otra es chat, que significa no dar en el blanco. Ahí venimos y queremos apuntar y a cada rato erramos. Pablo dice en el libro de Romanos, lo que tengo que hacer, no lo hago. Y lo que no debo de hacer, eso hago. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero ya cristianamente nosotros venimos y reconocemos que somos pecadores y le decimos, Dios, perdóname este día por las faltas, por las cosas que sigo cometiendo, y ya nos presentamos ante Dios. Pero tenemos 2 palabras. Se las voy a preguntar en el examen. ¿Qué significa errar al blanco? ¿Cuál es el significado de pacha y cuál es el significado de chat? Si usted sale mal, ya no puedo hacer nada. Ya le estoy diciendo lo que va en el examen. ¿Cuál es el significado de pacha? ¿Cuál es el significado de chata? Pacha es la que le damos a los bebés. No me voy a poner así porque es punto men. Chata va a salir así. Es que la niña salió chata. No, no estamos hablando de la nariz. Son dos significados en cuanto a lo que la palabra de Dios narra o escrito en los originales. Una escribe como pacha, que es transgredir o pasarme el cerco. Y la otra es chata, no dar en el blanco, fallar a cada momento. No sé si te he escuchado personas, es que mire, yo quiero hacer las cosas bien, pero a cada rato fallo. Pero mire, hermano, fíjese que yo me levanto con la disposición de hacer esto y de repente ya lo estoy haciendo. Está errando al blanco. No sé si le ha pasado, pero cuando andemos compartiendo va a encontrar a muchas personas que le van a decir, pero es que mire cómo me cuesta. Pero mire, que yo que intento hacer las cosas, intento no pegarle a mi mujer y empiezan a contar muchas cosas. Entonces, estamos errando al blanco. Estamos cometiendo errores. Entonces, esa es la definición de errar al blanco. Fallar. No hacer las cosas como Dios las ha dejado establecidas en su palabra. Dios ha dejado establecido todo en su palabra. Hay 613, 614 mandamientos. No solamente hay 10. Según los estudiosos, según los teólogos, andan alrededor de 613, 614 mandamientos. Cuando usted vaya avanzando, otros maestros se lo van a comentar. Esa es la cantidad de mandamientos que Dios dejó para su pueblo. ¿Cuántos nosotros obedecemos? Si los 10 o los 2 me cuesta, ya me imagino aprendemos los 603. Entonces, ¿qué hacemos? Erramos el blanco. Es por eso que nosotros debemos de enfatizar cuando andamos evangelizando
el mensaje con respecto al pecado. ¿Qué pasa con eso? Todos cometemos algún tipo de pecado. Conoce a alguien que no lo comete, se lo llama Jesús. Dios dice en su palabra que todo aquel que dice que no ha pecado hace mentiroso ¿a quién? A Dios. Entonces, toda persona ha cometido un tipo de pecado. ¿Estamos bien con el repaso? ¿Hay alguna pregunta? Esto es lo más fuerte, lo que viene en el examen. ¿Qué es pacha? La que le doy al niño. ¿Qué es chata? Así me salió mi hijo. No, de menos significado. Pacha es traspasar el sendero o el cerco. Y chata es no dar en el blanco. Dios me dice que tengo que amarlo solo a Él. Sí, pero levanté una idolatría. Estaban errando al blanco a cada momento el pueblo de Israel. ¿Sí? Son las definiciones bíblicas a la palabra pecado. Pacha, chata. La salvación se pierde. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Mana Bianca. ¿Le contesto la pregunta o leo? Y me dice su pensamiento. Lea. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Juan 3:16, Hechos 16:31 y Efesios 2 del 8 al 9. Particularmente en mi manera de pensarlo, no sé si estaré bien o mal, pero para mí, si no es constante y se aleja, no se aleja uno del Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo se va o se separa de nosotros por nuestras acciones y porque nos desviamos o traspasamos el cerco, digamos, pienso que sí podemos perderla. No la sé, perdemos. estará errada. Como les mencionaba la clase pasada, de convertido o convencido. Hay muchas personas que solo dicen la oración por decirla, por quitarse de encima a alguien que está queriendo enseñar. Pero si una persona ha recibido a Jesús y realmente cree en Él, todos cometemos faltas, todos cometemos errores. Y ya vamos a ver en la clase qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos que diariamente cometemos pecado. Dígame a alguien que no ha cometido pecado ahora. Dígame uno que salga aquí que no ha hecho algo malo, que no se le ha pasado por la mente, que se le atravesó un carro y le dijo de todo en su mente, en su corazón, o el jefe lo regañó, o se enojó en su casa, o tenemos cosas todavía personales ocultas. Hay alguien que no, estamos limpios de pecado. Y Jesús dice, el que esté limpio de pecado, tire la piedra. Entonces, todos cometemos faltas, todos cometemos errores. Pero la salvación no puede venir y perderse en aquella persona que verdaderamente ha reconocido a Jesús en su corazón. Quiero hacer un paréntesis, porque nadie de nosotros puede juzgar a alguien si la hizo o no la hizo de corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo, que sabe en qué tipo de corazón ha caído la semilla, si es un corazón fértil o ha caído un corazón pedregoso, un corazón donde se va a perder por los espinos. Solo la obra del Espíritu Santo lo va a saber. Usted y yo oramos por esas almas. Cuando han recibido, le decimos, Señor, bendice ese corazón que reconoció a Jesús, que verdaderamente haya hecho la oración de fe. Pero a todo aquello, usted y yo que hemos creído en Jesús, no perdemos la salvación. Porque Jesús murió una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. No necesitamos como el Antiguo Testamento, que había un sumo sacerdote, un sacerdote que hacía el sacrificio para la expiación de los pecados una vez al año. Entraba al lugar santo, luego al lugar santísimo, y donde él vertía la sangre del cordero para tapar los pecados del pueblo una vez al año. Pero dice el libro de Hebreos que vino Jesús e hizo ese sacrificio una vez para siempre. Entonces, no perdemos la salvación.
¿Qué es lo que tenemos Pastor, que hacer como cristianos? Sí, sí. Pastor, disculpe que lo interrumpan porque Dígame, hermano Misael. al respecto de lo que como la hermana estaba diciendo, ¿verdad? Yo vi un debate de dos teólogos al respecto de eso, pero yo ya tengo bien clara mi punto, ¿verdad? Sí. Pero como la hermana estaba diciendo, cuando uno se aleja, ¿verdad? Pero la pregunta más importante es, ¿cuántas veces tiene que morir Cristo por los pecados de uno? Solo una vez Solo murió. una, ¿verdad? Entonces, si vos venís y te arrepentís una vez, ya estuvo, porque el Señor dijo, consumado es. O sea, solo una vez. Entonces, la pregunta más importante, y el pastor dijo, ok, si ustedes dicen que se pierde la salvación, y si me arrepiento otra vez, significa que otra vez murió Cristo por mí. Y si vuelvo a fallar, ¿qué pasó? Y si vuelvo otra vez a cometer, no, es solo una sola vez. Entonces, la salvación no se pierde, decía él, porque Dígame, hermano. sí, entonces la salvación no se pierde, decía él, porque solo una vez murió el Cristo por nuestros pecados. Entonces no puede estar un verdadero hijo de Dios, no vuelve a estar pecando cada ratito o blasfemando contra Dios. ¿Entiende? Entonces, solo nomás quería estar claro con eso, porque también usted parece que dijo, no, la salvación no se pierde. Entonces, estaba bien yo, entonces creí yo que estaba bien en mi punto. No se pierde. Ya vamos a ver lo que enseñamos. Si alguien se comete pecados, lo que tenemos que hacer. Y vuelvo y repito, nosotros es una lucha diaria. También la palabra de Dios enseña dentro de las coronas que los cristianos van a ganar, es todo aquel que vence el pecado. Es una lucha diaria para poder vencer, y hay una corona para el que vence los deseos de la carne. Eso lo va a ver en otra materia. Pastor, ¿Sí, sí? Pastor, digamos, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, sabemos entonces que la salvación no se pierde. Tenemos a alguien que creció en la iglesia, estudió, se preparó, pero qué sé yo, llegó al alcoholismo por alguna cuestión, se desvió, pero sabe de que la salvación no se pierde, pero cometió muchas cosas. O sea, igual la salvación no se pierde. No se pierde. Lo que perdemos son las bendiciones terrenales. Hay Correcto. consecuencias. Mano, Ulises Urquía, búsqueme Hechos 7:27 mientras sigo hablando. Hechos 7:27. Hebreos 7:27. Entonces, no se pierde. Lo que perdemos son bendiciones, y si seguimos en un alcoholismo, lo que estamos haciendo es dañando este cuerpo. Por ejemplo, Tanto ese un puede ser un daño. ejemplo, pero una persona que mate a alguien o decida hacer, no, pues yo conozco del Señor y yo la salvación no la pierdo y puedo ser asesino en serie o puedo ser violador o etcétera, etcétera, pues la salvación yo no la pierdo Pero como quiera. el castigo Yo sé que terrenal estoy mal, pero como quiera lo hago porque yo sé que ya no la pierdo. ahí tendríamos que tener un debate si de verdad, querido Jesús. El problema a veces con los vicios es que domina el cuerpo, domina la carne. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cada día intentar luchar contra el deseo de la carne. No estamos alejados. Este cuerpo se va a acabar hasta cuando Cristo venga, hasta cuando Jesús venga por su iglesia. Mientras tanto, nosotros seguimos luchando. ¿Qué pasa con muchos creyentes? El cuerpo o la carne les gana. ¿Se pierde la salvación? No se pierde. Pero vamos a ver cuando vayamos avanzando qué tenemos que hacer para Pastor. poder venir y esperar y luchar en el camino. Dígame, hermano. Yo me recuerdo que cuando iniciamos, ya hace como unos 2 años, estábamos en clase de liderazgo y esta pregunta se me quedó como bien clavada, o sea, porque el pastor dijo, ¿cuál es la diferencia entre un inconverso que peca y un cristiano que peca? Entonces decía él que el inconverso va directo al infierno, pero nosotros los cristianos nos alejamos de la comunión con Dios. Entonces lo mismo pasa ahorita con lo de la salvación. No perdemos la salvación, pero sí perdemos esa comunión con el Señor y los beneficios que podemos obtener con Él. ¿Ya he escuchado que el Espíritu Santo se contrita? ¿Qué significa contrita? Se pone triste. ¿Cuándo se entristece? Cuando nosotros hacemos más caso a los deseos de la carne que a los deseos del Espíritu. Contritamos al Espíritu Santo. ¿Quién paga esas consecuencias? Usted y yo. ¿Sí?
¿Cuáles consecuencias pueden estar? Una cárcel, una enfermedad. Podemos encontrarnos en situaciones de riesgo si seguimos haciendo las cosas que no debemos. Manu Urquía, léame Hebreos 7:27. Amén, pastor. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Jesús fue perfecto. No necesitamos volver a sacrificar a Jesús. Y vamos a ir desarrollando la clase y vamos a ir viendo lo que necesita el cristiano. El martes pasado vimos aspectos de eso. ¿Qué pasa si yo me encuentro con alguien que ya fue cristiano y está lejos? ¿Qué es lo que hacemos? Que la persona vuelva a reconciliarse, decirle, mira, acércate a la iglesia. Lo que necesitas es nuevamente activarte, venir y igualmente hacer las cosas para Cristo, para hacer para Dios. Dios no te ha llamado para estar ahí, Dios no te ha llamado para ser un alcohólico, Dios no te ha llamado... Y exhortarlo, animarlo en el Señor. ¿Sí? Como le digo y repito, nosotros no podemos juzgar a alguien. El que juzga se llama Espíritu Santo porque él conoce los corazones por el poder de Dios. Entonces, la salvación no se pierde. Pecamos, pagamos consecuencias. Si alguien vive en adulterio, dice el libro de Proverbios, que uno siente como que se quema, pero sin que su cuerpo arde. Entonces hay consecuencias. Decía una predicadora, mire, yo acepté a Jesús, pero me dio cáncer de pulmón. Sí, le digo, pero tú fumaste como 20 años. Entonces la consecuencia del pecado en este cuerpo se mantiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da Jesús cuando Él murió por nosotros y nosotros lo reconocemos a Él? Nos dio la garantía de la vida eterna. ¿Sí? El perdón de nuestros pecados para la salvación eterna. ¿Estamos bien? Amén. Pastor, yo tengo una duda similar a la hermana, como dice, no es que también el Espíritu Santo salga de uno, porque como así como recibimos al Señor y aceptamos que Él es nuestro Salvador y lo aceptamos como nuestro Señor, así inmediatamente el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces usted acaba de decir que se contrista, es cuando Él que se hace a un lado y ya nos deja hacer lo que queramos, digamos, en el aspecto que nosotros no le damos la autoridad en nuestras vidas para que nos dirija, pero puede llegar el momento a que Él desaparezca dentro de nosotros o nuestro propio pecado y nuestra forma de actuar nos hace anularlo totalmente dentro de nosotros. No se aparta de nosotros el Espíritu Santo. Lo que hacemos es que se entristece. Entonces viene y está más fuerte la carne que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros venimos y en vez de venir a la iglesia, me voy al mundo y hacer las cosas del mundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, esta persona quiere más las cosas del mundo que lo que quiere Dios. Entonces él se va entristeciendo. Él viene y dice, no es posible. Pero ahí está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nunca se aparta. Dijo Jesús, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejo al Espíritu Santo de Dios. Él siempre está con nosotros. ¿Qué hacemos cuando decidimos darle más valor a los deseos de la carne? El Espíritu Santo se pone triste, por decir otro momento, en otras palabras. Entonces, Pastor, es una lucha diaria que tenemos que nosotros vencer todos los días. Dígame, hermano. dos preguntas. Dígame. La primera, en ese aspecto, si alguien al alejarse, irse a la borrachera, a las drogas, a lo que quieras, a volverse un asesino incluso, ya aceptó a Cristo, y en ese proceso muere, siempre va a haber salvación para él. Si la persona ha reconocido verdaderamente a Cristo en su corazón, esa persona va para el cielo. Pero no hubo un tiempo, que haya aceptado de veramente y se fue al mundo a hacer todas esas cosas que le acabo de nombrar, el alcoholismo, drogas, tantas cosas que hay en el mundo, y en el proceso le quita la vida a otra persona.
y también él muere, podríamos siempre decir que sí, esa persona es salvo. Como le digo, la garantía es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿Cuándo se tiene la garantía? Cuando se recibe a Cristo en el corazón, uno lo confiesa y lo recibe, tiene el sello de Dios y dice Dios en su palabra, de todos los que me diste, ninguno he perdido en cuanto a la salvación. La vida en la tierra depende de nuestra relación con Dios, cómo la queramos vivir, cómo nosotros queramos venir y recibir bendiciones de Él. Pero si usted y yo empezamos a darle más rienda suelta a los deseos de la carne, ¿quién es el que sufre el castigo? Es usted y somos nosotros. Entonces, la salvación es un término muy bonito que no lo perdemos. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Dígame, hermano. Al respecto de lo que están diciendo las hermanas y el hermano ahorita, por eso podemos leer Juan 2, 19 y 20, y lo voy a leer. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, lo que está explicando aquí en la palabra, ¿verdad? Es que el que sale, hermano, si se va, es porque no era de nosotros. Es lo que entiendo que está diciendo aquí, ¿verdad? En Juan 2, 19 y 20, cuando los hermanos dicen que se salió y que fue la borrachera. Y no sé si a los hermanos les pasa, ¿verdad? Pero a mí me pasa. Cuando yo hago algo que no está bien, después hay algo que como que me está diciendo, hey, la regaste, hiciste mal. Entonces, si estas personas, como los hermanos están preguntando, no llegan a eso, ahí está, no estoy diciendo que no, ¿verdad? No es cosa mía, pero a mí me pasa. Entonces yo digo, el que ha nacido de nuevo, dice, tiene eso que te está, si vos le dijiste algo mal a un hermano, vos venís y le decís, hey, hermano, discúlpame, ¿verdad? Te ofendí, pero si no lo haces, significa que no, es lo que está diciendo aquí en Juan. Entonces, por eso es que yo entiendo esos pequeños detalles, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo claro. Voy a poner un ejemplo claro ahorita, hermano, permítame. A veces juzgamos a la persona que vemos tomado, drogo, y decimos, no, esa persona entonces no ha recibido el Espíritu Santo, porque anda así. Como le digo, nosotros nos juzgamos. Pero ¿qué pasa en el caso de que está el hermanito X y lo vemos llegar a la iglesia, lo vemos congregarse, pero dentro de su corazón, dentro de sus actos diarios, está mentir, está robar, pero no lo vemos. Nosotros como humanos sabemos juzgar lo que ven nuestros ojos. Nosotros vemos al borrachito, ay, mira, allá está aquel que iba a la iglesia, pero vemos al otro que está ahí y decimos, no, ahí está el hermanito, pero no sabemos cómo él se comporta. Entonces, ¿quién hace el papel de juez? ¿Nosotros o Dios? Lo hace Dios. Nosotros no podemos juzgar a la persona que ha hecho la oración, si la ha hecho sincera o la hizo solo por salir del compromiso. Aquel que ha reconocido a Dios en su corazón sabe las luchas que tiene. Y como le digo, nuestros ojos saben ver el negro de los demás, pero vemos lo que nuestros ojos ven. Pero hay muchas personas que nosotros los vemos sentados en una congregación que igual tienen pecados, como usted y yo, pero están haciendo una lucha. Igual la persona alcohólica, drogadicta hace una lucha, a veces cae, a veces se deja vencer, se vuelve a levantar. Solamente el Espíritu Santo conoce si esa persona verdaderamente recibió el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios entró al corazón del ser humano, la salvación no se pierde, porque Él es el sello, es la garantía de que Dios está en su corazón. ¿Qué pasa con esa persona? Pierde muchas bendiciones, pierde muchas cosas bonitas. ¿Qué no pierde? La salvación. Cuando llegue allá
al cielo, que va a decir, ay, raspado logré entrar, va a decir. Entonces, la salvación no se pierde, porque nosotros como personas juzgamos por lo que vemos, pero Dios mira el corazón del ser humano. ¿Cuántos han visto la película La Cabaña? ¿Quién ha visto la película La Cabaña? Amén, pastor. ¿Cuál es el final de la película, hermana Bianca? Cuando esta persona tiene la conversación con Dios. La misericordia y el perdón. La persona viene y le dice, pero él violó y asesinó a mi hija, ¿por qué no lo castigas? Le Sí, por la dice, yo soy misericordia el de Dios, juez. porque los dos eran hijos. Los dos son hijos. Porque él puede venir y decirle, Señor, perdóname mis pecados. Él cometió violación, él cometió asesinato, pero si esa persona viene ante Dios y le dice, Dios, perdóname, ¿qué hace Dios? Lo perdona. No, perdón. Entonces, vuelvo y repito, nosotros no podemos juzgar a nadie. La salvación no se pierde desde el momento que entra al corazón del ser humano. Hay muchos pecados que son visibles a la vista humana y hay pecados que no son visibles a la vista humana. Entonces, ¿quién es el único que puede ver el corazón del ser humano? Lo hace Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en el corazón del hombre, esa es la garantía. El Espíritu Santo es las arras, el sello, lo que está ahí puesto en su corazón y en mi corazón, que nos dice propiedad de Dios. Yo entregué mi sangre por él. ¿Cómo entremos allá a los cielos? Eso es cada quien va a rendir cuentas. ¿Sí? Está el Pastor, tribunal de Cristo. Dígame. Pastor, mi otra pregunta es que si me puede explicar Marcos 16:16. Léame Marcos 16:16. Porque para mí hay una duda aquí en esta parte. Y dice, Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que creyere y fuere bautizado, la palabra bautizo hay varias definiciones. Cuando somos puestos en, como la palabra que vimos del acuerdo de pecado, está la pacha y la chata. Entonces, bautizo igual tiene significado. Puede ser bautizo en agua, como lo hizo Juan el Bautista y lo hizo demás discípulos, lo hizo el propio Jesús, y está la palabra bautizo que también está puestos en. Cuando usted y yo recibimos a Jesús en el corazón, somos puestos en el redil, comprados por Cristo. Entonces, hay que saber ver los significados de las palabras en cada uno de esos aspectos. Pero sí, bautizo tiene varios significados, así como le mencionaba la palabra salvación, puede ser para salvar de un peligro o salvación de vida eterna. Y la palabra bautizo no se está refiriendo en este caso a un paso por agua. Está hablando acerca de que pasó y fue puesto en el cuerpo de Cristo. Eso lo va a ver más adelante en otra materia cuando vea los significados de la palabra bautizo, hasta tipo español. Entonces, pero lo va a ver más adelante en otra clase, lo van a reforzar. Pero ya se lo adelanto. Entonces, la palabra bautizo tiene varios como significados, así como lo vimos de pecado, de salvación. Pero en este pasaje, al que creyere y fuere bautizado, está hablando acerca de que fue puesto en la palabra bautizo. No sé si le respondí, hermano Dimas. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo mismo que dice Juan 3:17 y 18. La salvación depende del ser humano. Es libre albedrío. ¿Quién se salva? El que decide creer en Jesús. ¿Quién se condena? El que decide rechazar a Jesús. Sí, porque hay personas que dicen que si no eres bautizado, y ellos lo toman literalmente como ser bautizados en agua, no será salvo. Que dicen que este versículo, y usan mucho este versículo sí, para decir de que si por ejemplo, una persona que aceptó al Señor esta noche y ya son sus últimos momentos, y esa persona muere y no fue bautizado, muchos dicen de que esa persona no tendría salvación porque no fue bautizado. Por eso era mi pregunta. Sí, pero se refiere a otro significado de la palabra bautizo del original del griego. Entonces, es igual como que yo le diga, Dios trajo salvación a Israel de Egipto.
No me estoy hablando de salvación de una vida eterna, me estoy hablando de que el pueblo de Israel era cautivo, era esclavo de los egipcios, y vino y Dios trajo salvación a su pueblo sacándolo. ¿Sí? Como lo vimos al principio. La salvación tiene dos significados. Me rescató de un peligro o de una situación, y está la otra, salvación en cuanto a la vida eterna. La misma palabra bautizo tiene varios significados. Una puede ser en agua y otra puede ser puesto en él. Son tres, se lo estoy adelantando, no es mi clase, lo van a ver otra materia, pero cuando habla acerca de este aspecto es puestos en. Hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados. La otra palabra es sumergidos en, cuando hablamos ya del bautizo en agua. ¿Estamos bien, hermano? Lo digo, esto se va a reforzar en otras clases. Pastor. Sí, dígame. Entonces, si digamos que si porque el bautismo tiene uno que ser bautizado, ¿verdad? Aquel hombre que estaba con Jesús crucificado, este hombre podemos entender que aceptó al Señor ahí crucificado y no fue bautizado, yo creo. ¿Y qué es lo que le dijo? Que desde este día estarás conmigo en el paraíso o algo así, ¿verdad? Por eso le digo. Podemos decir que el bautismo no es la salvación. No, el bautismo en el significado de nosotros, de los cristianos, es un testimonio público. Dígame, ¿Jesús necesitaba ser bautizado para perdonar sus pecados? Jesús no necesitaba ser bautizado. Lo que él hizo fue un testimonio, él empezó su ministerio. Entonces, es parte del testimonio y él fue el ejemplo. Entonces, el bautismo no nos limpia de pecado. ¿Qué nos hace? Nos hace identificarnos. Es un testimonio público donde yo me identifico y voy a empezar a vivir de una manera agradable para Dios. ¿Qué es lo que me salva a mí? La sangre del Cordero, que fue entregado a la cruz de Calvario y que el tercer día resucitó para vencer la muerte y muerte condenatoria. Entonces, si él la venció, tengo vida eterna. Eso lo van a ver en otra materia, esas definiciones, esas palabras. Pero en ese caso, hermano, está hablando no de bautismo de agua, está hablando de otro significado, como la palabra salvación, que puede tener un significado para un rescate o para vida eterna. Lo mismo bautizo tiene significados diferentes ya en los originales. Y hay que ver todo ese aspecto dentro de lo que está hablando del texto anterior, posterior, y eso es parte de lo que también va a ir viendo otras materias. No podemos sacar un versículo así solo para dar una definición. Tenemos que ver el contexto anterior, posterior, de qué estamos hablando, a qué se refiere esa palabra en el original, pero hay varios significados. ¿Hola? La hermenéutica, ¿no? En la hermenéutica. Van a ir viendo, van a ir avanzando en las clases y van a decir, ay, me recuerdo que le dijeron. Entonces, tengan cuidado. Hay muchos pasajes donde nos podemos confundir y otras iglesias lo apartan, lo quieren enseñar de su manera. Nosotros tenemos una forma de interpretación muy bonita, literal, hasta donde es posible, pues también nos vamos a la definición de las palabras en el original. Entonces, en ese caso, hermano, está hablando de otro tipo de bautizo, no del sumergido en agua. Vamos a avanzar para que podamos avanzar con la clase. Hemos hablado bastante. Mano, ¿quién me falta que me aporte? Mano Nestalí, léame lo que dice la presentación ahorita. Amén. Dice, número 1, un cristiano es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Estos versos hablan de una persona que se ha convertido eternamente en una nueva criatura como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Estos aspectos son para fortalecer que la salvación no se pierda. Yo le voy a preguntar en su examen, ¿la salvación se pierde? Si me dice sí, ya punto menos. Ahorita vamos a ver por qué no se pierde. Vamos a reforzar un poco más.
Diga, explíqueme el número 1, hermano Nestalí, ¿qué quiere decir ese que leyó? Con respecto a la creación, tendría que ser revertida, cancelada. Ok, repítame la pregunta, pastor, perdón. No, lo que entiende con ese párrafo que leyó, del número 1. Ok. El número 1 habla que cuando recibimos a Jesús, pasamos a ser una nueva criatura. Porque fuimos comprados con sangre preciosa de Cristo. Y dice que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Y si la llegáramos a perder, tendría que ser nuevamente revertida y cancelada la anterior. Sí, pues es como lo que, bueno, han estado en este momento, digamos, discutiendo el tema. O sea, no, dice que si ya es nueva criatura en Cristo, obviamente ha nacido de nuevo, que aunque, digamos, esta persona si ya nació, o sea, ya recibió a Cristo, no es que la va a perder y que va a volver a nacer. Ese es como lo que estaba explicando uno de los hermanos, que, o sea, Cristo no va a venir a morir 2 veces por nosotros. Dice Dios, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo dice en su palabra. Entonces, cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, somos una nueva criatura. Él murió por nosotros y hoy somos parte de un pueblo especial. Dice su palabra, antes fue enseñado ojo por ojo, diente por diente, hoy yo te digo perdonar. Entonces Dios vino por medio de Jesús a cambiar todo aquel concepto que por decir así, estaban ellos acostumbrados. Entonces Él vino a crear una nueva criatura. ¿En quién? En Él mismo. Y aquí todas las cosas son hechas, ¿qué dijo Dios? Nuevas. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Por medio del sacrificio que Él hizo. Entonces yo, ¿por qué no pierdo la salvación? Porque soy una nueva criatura. ¿Por qué no pierdo la salvación? Porque Dios me ha hecho nuevo. No perfecto, no sin pecados, sino que me ha hecho un nuevo ser. Ya vamos a ir viendo esos aspectos. Mano, ¿José Presa se fue? No. Léame el segundo párrafo. Y sigo, pastor, estaba estornudando, disculpe. Dele. El segundo párrafo dice, un cristiano es redimido, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, a un precio que ha sido pagado. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Amén. Su palabra enseña que el enemigo está todos los días acercándose y diciendo, miren los pecados del hermano Nestalí. Y viene Jesús y se pone delante de Nestalí y dice, yo ya pagué por él. Él es mi hijo. Porque dice que él es abogado nuestro delante del Padre. ¿Ya lo ha leído en la palabra de Dios? Si no, los mando a leer. Entonces, nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Cuando viene el enemigo y nos quiere acusar delante del Padre, ¿quién se presenta? Jesús, porque Él es el abogado nuestro. Él se presenta como el que nos redimió. Él nos compró. Antes éramos esclavos del pecado, teníamos un dueño que se llamaba pecado. ¿Y cuál era la consecuencia? Una condenación eterna. Hoy ya cambiamos a un diferente dueño. Se llama Jesús, porque fuimos comprados por su sangre preciosa. Entonces, ahora mi dueño se presenta y me dice, yo pagué por ti. ¿Sí? Entonces la salvación no se pierde, porque el que pagó el precio se llama Jesús. No lo pagó usted, no lo pagué yo.
lo pagó la sangre del Cordero. Y a través de esa sangre hemos sido redimidos. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Si no hay, seguimos. Mano Alberto, léame el número 3. Se fue. Mano Gil, número 3. Amén. Número 3. Un cristiano es justificado. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificar significa declarar justo. Todos los que recibimos a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que desdecirse de lo dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. Dígame qué entiende ahí, hermano. Pues básicamente lo que usted estaba explicando hace un momento, de que desde el momento que el Señor Jesús se da su vida por nosotros, Él es nuestro juez, que cuando el enemigo va, digamos, va con Dios a decirle, mira, Gilberto, todo lo que anda haciendo, vean Malacate. Y el Señor Jesús es nuestro juez que nos dice, no, ya di su sangre, Él ya aceptó y Él nos, como digo, hace que ya el Señor ya no mire nuestros pecados, sino que mire que ya somos cristianos y somos justificados. Cuando Dios lo mira a usted y a mí, no nos mira a nosotros. ¿A quién mira? Mira la sangre del Cordero con la que fuimos lavados y fuimos comprados. Él está delante de usted y delante de mí, intercediendo por nuestras vidas. Él está ahí con nosotros. Entonces, cuando viene y el hermano peca, viene Jesús, yo morí, yo entregué. Y él es el que está declarándonos justos por medio de su sangre. Ni usted ni yo no podemos declarar justos ante Dios. Porque vuelvo y repito, ¿cuántos no han pecado este día? Todos hemos cometido una falta. Que nos enojamos. Dijimos una mentira piadosa, como dicen muchos. Venimos y hacemos algo contra el prójimo. Entonces, ¿qué cometemos faltas? Pero ¿quién es el que nos declara justos? La sangre del Cordero que fue derramada y nosotros venimos y estamos diciéndole, hemos declarado a Jesús en nuestro corazón y desde entonces Él viene y nos declara justo delante de su Padre. ¿Sí? No somos nosotros. En ninguno de estos puntos va a encontrar nosotros por nuestros propios medios. Nunca. ¿Por medio de quién nosotros no perdemos la salvación? Por medio de Jesús. Porque Él pagó el precio perfecto. ¿Por qué no se pierde? Porque lo hemos creído a Él, lo hemos reconocido, hemos sido redimidos, hemos sido justificados y tenemos esa parte de que Él se presenta por nosotros y nos declara justos, no nosotros. No puedo venir delante de Dios y decirle, Señor, yo soy justo. No, no podemos. Somos justos por medio de Jesús, porque Él fue el que pagó el precio. Mana Daisy, léame el punto 4. Hola, dígame. Pastor, yo me imagino así, ¿verdad? Dios viendo nuestros pecados y Jesús intercediendo por nosotros. Pero me imagino también que eso no es permiso para pecar, porque me imagino yo que le dice a Dios, yo pagué por él, yo sé cómo lo voy a tratar, y es donde pagamos las consecuencias de nuestro pecado, porque no es que nos dé libertad para pecar, de todos modos Jesús da la cara por nosotros. Ya lo vamos a ver. Amén. No nos da libertad para pecar. Si estamos haciendo deliberadamente eso, nos tenemos que cuestionar. Entonces, pero nosotros no podemos, vuelvo y repito, no podemos juzgar a nadie. El que conoce si la persona ha hecho verdaderamente la oración y reconoce a Cristo en el corazón es Dios, es Jesús, el Espíritu Santo. Los tres son uno solo. Entonces, ellos conocen verdaderamente el corazón del hombre.
Lo dice la palabra de Dios en Jeremías. ¿Quién puede conocer el corazón? Porque es mentiroso, engañoso, solo Dios. Entonces, Dios nos declara, no podemos perder la salvación, porque somos nueva criatura, porque somos redimidos, porque somos justificados. Y ahora, hermana Daisy, léame el último, el punto 4. Amén, pastor. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. Dios hace esta promesa, cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo creen? ¿Cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? Amén. Dios, cuando Él hace un pacto, un compromiso, Él no falla en sus pactos. ¿Quién falla? Nosotros. Pero Dios no falla en sus pactos. Y como le corregí a mi hermana al principio, ahí es el que cree, al que está creyendo en Jesús, tiene vida eterna. ¿Quién hizo la promesa? Mana Bianca, ¿quién hizo la promesa? El Padre. El Padre. Y si Dios ha hecho la promesa, ¿por qué nosotros la vamos a perder si la ha hecho? Para que todo aquel que en él cree. No dice el que se porte bien, el que hace buenas obras. Esos son aspectos ya conductuales que lo narra En realidad que Gálatas. siento Sí. que nos han pintado un padre malo hasta cierto punto, y que eso es lo que estamos, o sea, por eso muchos todavía tenemos eso de que en realidad, ¿será que no se pierde? ¿Será que de verdad no se pierde? Pero es que ¿será que sí de verdad no se pierde? O sea, ya ahora yo tengo la Amén. convicción, ¿verdad? De decir sí, no se pierde. No se pierde. Pero nos han Lo que perdemos son pintado, bendiciones. nos han predicado hasta cierto punto de un Dios malo. Amén. No, a veces, no siempre un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Y en realidad tal vez ahí es donde fallamos, porque venimos y nosotros adoptamos eso, y ese es el evangelio que adoptamos y donde venimos y queremos hasta cierto punto señalar y decir este sí, este no, este es salvo, este ya no es salvo porque ya no llegó, o esto, lo otro. Y, o sea, un ejemplo, ¿verdad? Queremos juzgar nosotros. Sí, y ahí es donde tenemos que en realidad ¿cómo sería? O sea, enseñarnos Redefinirnos. ajá, a esto, a que no lo pierden. Amén. ¿Ya ha escuchado usted esta frase? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Amén. A Dios no le va a dar nunca el pecado. Dios siempre va a estar en contra del pecado. Lea la carta a los Gálatas, lea la carta a los Corintios. Dios nos va a enseñar que nosotros como hijos de Dios debemos de dar frutos buenos, frutos de arrepentimiento. Pero está hablando de frutos como hijos. Si yo he creído, debo de poder empezar a dar frutos, a mostrar que he creído en Él. ¿Sí? Pero nunca habla acerca de los aspectos de la vida eterna. La vida eterna habla cuando venimos y creemos en Jesús. Ya cuando habla de estos aspectos, está hablando del vivir, que Él le gustaría como nosotros viviéramos. Lo que no hizo Israel. Israel fallaba a Dios a cada momento. Israel venía, hacía lo bueno, volvía a hacer lo malo y estaba en un círculo vicioso fallándole a Dios. Lo que Dios anhela de sus hijos, estamos ahora usted y yo, es que usted y yo podamos dar frutos buenos. Pero es una lucha porque estamos en una carne. Antes el pacto era con un pueblo, hoy es un pacto individual. Con cada uno Dios tiene un trato. Cada quien recibe o no recibe. Y si usted lo recibió, pasa a ser de la familia de Cristo, de los hijos de Dios, Juan 1:2.
mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos el tema de la salvación, hablamos de creer, de reconocer a Jesús, y la promesa, como dice el número punto 4, es la que da Dios. ¿Qué es la promesa de Dios? Vida eterna para todo aquel que en él cree. ¿Sí? No está hablando del que se porta bien. Pero no está dando aval para irnos a pecar. No, ya creí, entonces me voy No. Pero tampoco podemos juzgar a las personas que caen, a las personas que fallen. Como le digo, muchas veces juzgamos por lo que el ojo ve. Pero hay muchas personas que los vemos en la iglesia sentados, pero tienen muchas manchas todavía, que nosotros no la vemos, pero sí están presentes en su vida, en su corazón, en su diario vivir, haciendo cosas no buenas ante los ojos de Dios. Entonces nosotros no podemos juzgar a nadie. La vida, la salvación y la vida eterna no depende de eso, depende de que hemos creído en Jesús. Por eso la salvación no se pierde, porque es una promesa de Dios para todo aquel que en él cree. Todo aquel que está haciendo lo malo tiene su castigo, tiene su reprensión, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso siempre lo va a reprender Dios. ¿Sí? Si usted quiere cometer algún pecado, déle, pero va a encontrar a Dios combatiendo con usted, porque va a querer que usted sea un hijo verdadero, que demuestre que ha conocido a un Dios verdadero y que su palabra muestra cómo debemos de vivir. Dígame, hermano. Disculpe que le interrumpa, pero ahorita estaba, como oí que estaba diciendo, ya lo he oído varias veces, a varias gente decir lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, dice. Pero después dice, si no juzgáis con justo juicio. ¿A qué refiere ya después cuando dice? Pues dice primero, no juzguéis según las apariencias, pero después dice, si no, dice, juzgad, dice, con justo juicio. Es de ver el contexto, hermano. Como le digo, a veces queremos ver algunos versículos que nos gustan. Tenemos que ver que el contexto de qué está hablando para juzgar con justo juicio. Dios no nos manda a ser jueces, sí a ser evangelizadores. Sí, no, yo la materia. Sí, hermano, dígame. Yo le pregunto nomás porque para entenderle, digo, el versículo, ¿verdad? Yo sé que no hay que juzgar. Yo sé que yo no estoy juzgando a nadie, solo le digo, pero después dice que juzguemos con justo juicio. Este es Juan 7:24. Juan 7:24. Juan 7:24. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. Cuando Jesús andaba enseñando, usted ve al principio, allá por el versículo 10, está en la fiesta de los tabernáculos, había muchos personas que se dañaban de la religiosidad de aquel tiempo. Entonces habían personas que señalaban a Jesús, como cuando hacía milagros, decían, ¿por qué Jesús hace milagros los días sábados? Entonces, en ese contexto, sabiendo Jesús que había muchas personas como los fariseos, los saduceos, cuando él andaba predicando, andaba enseñando, porque lo dice, porque él enseña a todos y siempre hay una oposición, siempre había un grupo que estaba ahí pendiente de lo que Jesús hacía. Entonces, en ese contexto, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Está hablando de otro aspecto. A veces nosotros queremos juzgar por lo que mira el ojo. Entonces, es una enseñanza muy bonita de Jesús, porque había muchas personas que venían y se juntaban y querían ver los milagros de Jesús para poder venir y decir, ¿por qué sana? ¿Por qué hace esto? Cuando viene y sana al paralítico, dice que
Jesús, conociendo lo que en sus corazones ellos calvidaban o ellos estaban hablando en sus corazones, dijo, para que veáis que el Hijo de Dios no solamente puede sanar a esta persona, sino que también puede perdonar los pecados. Entonces, Jesús hacía eso. Y va en esa referencia. Siempre que leamos un versículo, leamos de qué está refiriendo, de qué está hablando el pasaje. Entonces, hermano, habla un poco de que a veces queremos juzgar según las apariencias, según lo que mira el ojo, pero nosotros podemos hacer un justo juicio diciendo a Dios le toca. Lo voy a leer bien, hermano Misael, y le escribo, porque tengo que ver todo el texto, todo el contexto de lo que está hablando en la fiesta de los tabernáculos, el mensaje que estaba enseñando, y a eso se refiere la enseñanza que él está dando en ese versículo 1. Pero ya me sacó de dudas, pastor. Entonces hay que dejar de ser religioso, ¿verdad? Para explicar más o menos ese versículo, no ser tan religioso, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? Porque los religiosos, cuando andaba Jesús enseñando, estaban ahí presentes. Usted ve los milagros, muchas veces se enfrentó a ellos, porque estaban ahí religiosamente. Él les dijo, o no, aquel que tiene un asno y el día de reposo se le va en como un hoyo, lo menciona, no va y busca cómo sacarlo. Entonces, él los confronta mucho, porque ellos están pendientes de juzgar muchos aspectos cuando él andaba haciendo su obra, su ministerio. Entonces hay que leer, yo les invito a que cuando vean un texto o un pasaje, vean todo el texto anterior y el texto posterior, porque eso le va a dar una luz a qué se refiere. Maná, gracias, pastor. Maná, Arlene, léame el número 5. Amén, hermano Isael. Amén. A un cristiano se le garantiza la glorificación, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también lo glorificó. Romanos 8:30. ¿Cómo lo aprendemos en Romanos 5:1? La justificación es declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no puede garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó y llamó y justificó. Amén. Cuando hablamos acerca del tema de la predestinación, a mí me gusta el significado que Dios predestinó el tiempo. Cuando hablamos del tiempo es cuando Jesús nació y empezó su ministerio. Y estamos en el periodo de la gracia. ¿En cuál periodo estamos? La gracia. ¿Qué predestinó Dios? Ese tiempo llamado gracia. ¿Qué predestinó? ¿Quién iba a venir a pagar el precio? ¿Cómo se llama el que iba a pagar el precio? Jesús. ¿Cuál iba a ser? Predestinó. ¿Cuál iba a ser el requisito para ser salvo? Hermano José Presa, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Creer en Jesús, reconocer lo que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Eso es lo que enseña la carta a los romanos. ¿Qué predestinó Dios? El tiempo llamado salvación. ¿Quién iba a pagar el precio que se llama Jesús? ¿Cuál iba a ser el precio para que las personas fueran salvos? La sangre del Cordero, entregada en la cruz de Calvario, y al tercer día iba a vencer a la muerte. ¿Qué predestinó? Eso. ¿Qué no ha predestinado Dios? ¿Quiénes lo van a recibir? Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué predestinó Dios? El tiempo, quién lo iba a hacer, cómo íbamos a obtener la salvación, y también predestinó cuál es el premio
de creer en Jesús? Mana Daisy, ¿cuál es el premio de creer en Jesús? Dígame. Creer. No. ¿Cuál es el premio, el regalo, el galardón de creer en Jesús? La salvación. Eso está hablando Romanos 8:30. Él predestinó la salvación para todo aquel que en él cree. Si yo vengo y digo que la salvación se pierde, estoy haciendo que Dios no predestinó el regalo hermoso. ¿Cuál es el regalo hermoso? Que inmerecido, como muchos dicen, la vida eterna. ¿Cuándo se obtiene? Cuando creemos en Jesús. Entonces, eso está hablando, cuando habla acerca de la predestinación, está hablando el tiempo, que se llama gracia, se llama quién iba a pagar el precio, se llama Jesús. ¿Cuál iba a ser la forma o la manera para alcanzar la salvación? Es recibirlo, creer en él, y el regalo de haber recibido, de haber creído, se llama vida eterna. ¿Por qué no pierdo yo mi salvación? Porque es un regalo de Dios, predestinado no hace poco, desde la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué no pierdo la salvación? Porque Dios predestinó salvación para todo aquel que cree en su Hijo unigénito llamado Jesús. 5 puntos, ¿por qué no pierdo la salvación? Porque soy una nueva criatura, porque Dios me redimió, porque Dios me justificó, porque Dios me ha dado o me ha prometido la vida eterna y porque ha sido declarado desde antes de la eternidad o de la eternidad cuando Dios creó todo. Dios dijo, así va a ser. ¿Estamos bien? Hoy, hermano Ulises Jorquía, léame el segundo párrafo. ¿Qué pasa si usted y yo pecamos? Amén, pastor. Cuando un cristiano peca, es importante ponerse a cuentas con Dios, no para recuperar la salvación, sino la comunicación de la persona con Dios, puesto que no tenemos cara para levantarla ante Dios de misericordia. Dios nunca se aleja. La salvación nunca la quita Dios una vez otorgada por fe. La persona pierde la comunión, que es diferente. Cristo en la cruz perdonó los pecados presentes, pasados y futuros, porque necesitamos confesar nuestros pecados si ya han sido perdonados. Primera carta de Juan 1:9. Léame primera carta de Juan 1:9. ¿Por qué tenemos que confesar los pecados? ¿Cuánto hemos pecado este día? Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar a la casa y decirle, Señor, este día te fallé. Te fallé en esto. Mira, me costó. De verdad, me enojé, insulté a alguien, me pasó por la mente, dije una mentira. Nosotros debemos de venir y como hijos de Dios, debemos de ponernos a cuentas con Dios todos los días de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo. No, amén. Si dice? confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Confesemos nuestros pecados si le fallamos. ¿Cuándo le fallamos? Todos los días. Y Él es justo y fiel para decir, te perdoné, te perdoné. No es necesario venir, Señor, te recibo hoy. No. Señor, decirle, Señor, te he fallado este día. Y le decimos a Jesús, Señor, tú sabes, estoy delante de ti. Nosotros estamos desnudos delante de Dios y Él conoce nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Él los conoce. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Confesar nuestros pecados. Y Él es justo y fiel. Me dice, yo te ya perdoné. Yo ya di mi vida por ti. Dale, tranquilo. Vamos, seguí venciendo, luchar. Eso es lo que hace Dios. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios amoroso, misericordioso. Vuelvo y repito, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, si lo aborrece, yo tengo que venir delante de Él y decirle, Señor, confieso que yo hago esto. Perdóname, ayúdame a vencerlo. ¿Estamos bien? ¿Qué debe hacer el cristiano? Pregunta de examen. Confesar sus pecados delante de Dios. Decirle, Señor, sigo fallando. Sigo haciendo esto. Perdóname y ayúdame a corregirlo. No perdemos la salvación y la vida eterna porque es un regalo de Dios para todo aquel que en Él cree. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, si pecamos, venir y decirle al Señor nuestros pecados. ¿Sí? No a mí, no voy a ir a confesarlo.
sino ante Dios, en su oración personal. Señor, perdóname. En sus oraciones, cuando se vaya a acostar, Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Todavía sigo luchando. Ayúdame a vencer. Ese es el deber de cristiano, lo que nosotros debemos de enseñar, lo que nosotros debemos de compartir a la iglesia. Decirle, Señor, enseñarle que todos los días fallamos, pero todos los días Dios es justo, está ahí esperando que también nosotros nos acerquemos y le digamos, Señor, ayúdame. He pecado, ayúdame. Como la oración del Padre Nuestro. ¿Cuánto se la puede la oración del Padre Nuestro? Perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La repetimos, la repiten. Nosotros venimos y tenemos que pedirle perdón a Dios por las ofensas, por los pensamientos, por los actos, porque mientras estemos aquí en la tierra con este cuerpo, seguimos fallando. Unos más que otros, otros menos, dependiendo de la comunión que tengamos con el Espíritu de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? No se le pierde. ¿Qué pasa si un cristiano peca? ¿Qué tiene que hacer? Mana Sandra, deme la respuesta del punto de examen para que saque 10. ¿Perdón la pregunta? ¿Qué debe hacer un cristiano si peca para sacarse 10? Pedirle perdón a Dios todos los días por los pecados que cometemos. Confesar sus pecados delante de Dios y reconocer que hemos fallado. Es lo que debemos de hacer. ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados si han sido perdonados en Juan 1:9? Léamelo, hermana Sandra. Para reforzar el tema. El apóstol Pablo escribió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1, del 5 al 8. Esto se refiere a la salvación, donde Dios ha tomado nuestros pecados y los ha quitado de nosotros. Cuanto está lejos del oriente, del occidente. En Salmo 103, 12, este es el perdón judicial que Dios nos da al recibir a su Hijo Jesucristo. Todos los pecados pasados, presentes y futuros son perdonados sobre bases judiciales, significando que no sufriremos el castigo eterno por nuestros pecados. Sin embargo, aún así sufrimos las consecuencias del pecado mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Amén. Como lo conocemos en el Taber, pagamos la factura de los pecados. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que confesemos, y cuando confesemos que nos apartemos de esas cosas. Es una lucha diaria. No vemos personas perfectas, pero sí habemos cristianos queriendo agradar a Dios. Y eso puede ser usted y yo. Y hay castigos o hay consecuencias, hay facturas por nuestros actos. Mientras estemos aquí en la tierra. Usted y yo decidimos cómo queremos vivir. Yo le digo a Dios, yo ya pagué, Dios ya no, factura ya no. Entonces, pero si queremos seguir pagando facturas, consecuencias, debemos de rienda suelta al pecado. Pero si no, presentémoslas ante Dios. Señor, perdóname estos pecados. Salmo 103, versículo 12. ¿A dónde están nuestros pecados? ¿Tan lejos? El occidente del oriente. Que dice, nunca nos vamos a encontrar. ¿Sí? Así están nuestros pecados. ¿Por quién? Por la obra redentora o la que nos perdonó en la cruz de Calvario por medio de Jesús. Vamos a avanzar. El proceso de la salvación. La gloria de la naturaleza de Dios. Mano Nestalí, léame la gloria de la naturaleza de Dios. ¿Cómo es el proceso de la salvación? Amén. Dice, el proceso de la salvación, la gloria y la naturaleza de Dios. Para poder recibir su vida y naturaleza, Dios tiene que guiarnos por asombrosos caminos a través de todo tipo de circunstancias. Él nos doblega a través de padecimientos
y nos purifica en el horno de la humillación. Y a través de todo esto aprendemos a conocer sus caminos y su buena voluntad. Si estamos bajo su buena y poderosa orientación en el camino de gloria en todo lo que enfrentamos, entonces sucede como está escrito, que las tribulaciones serán momentáneas y producirán en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 dice, en 2 Corintios 4:17, entonces podemos extender nuestra mirada a la alegría que nos espera, así como Jesús lo hizo, y alabar a Dios por todo en este camino a la gloria. Dice, Amén. lo que creen y obedecen el Evangelio de Jesús recibieron su poder y gloria en sus vidas. Y cuando Jesús regrese, entonces mostrará cuán gloriosos y admirables son en realidad estos santos. No tenemos más gloria en nuestras vidas que las palabras de Dios, que las cuales creemos y obedecemos. Esta es una verdadera gloria, una gloria radiante y eterna. Amén. El proceso de la salvación, la gloria de la naturaleza de Dios, todos esos aspectos que estamos esperando, que tenemos que hacer mientras esperamos a Cristo. Ese es el proceso mientras Él viene y cuando ya lo vamos a venir y decir gloria a Dios. Gracias porque Él viene. Quiero que avancemos porque también quiero ver lo último antes del examen. Como el próximo martes no tenemos clase. El proceso de la salvación es la gloria de la naturaleza de Dios. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que nos espera, todo lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, el proceso que dio para que usted y yo alcancemos la vida eterna y ese momento cuando ya se cumpla y Él venga por nosotros. La perfección, léame la hermana Bianca. Amén. Perfección. El resultado de la salvación a través de diversas pruebas es que también llegamos a ser perfectos y cabales, sin faltarnos nada. Santiago 1:4. Esto es un enorme resultado de nuestra vida en la tierra. Podemos decir que en las situaciones que hemos sido probados y hemos vencido y encontrado la voluntad de Dios y cumplido, allí hemos sido perfectos y cabales. Podemos decir que somos perfectos y cabales cuando hemos sido probados y hemos vencido en las diferentes áreas y circunstancias de nuestra vida. Esto es cuando he hecho la voluntad de Dios. No obstante, no hemos sido probados en todas las demás áreas y allí aún hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios en verdad. En tales áreas aún no somos cabales. Cada prueba nueva que se nos presenta nos da la oportunidad de llegar más a la perfección. Nos falta menos después de haber superado la prueba. Por lo tanto, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos con una nueva prueba. Amén. La primera hablaba acerca de la gloria. Vamos a pasar por tribulaciones, por momentos. Igual aquí continúan. ¿Qué pasaría, hermana, si por cosas del destino usted pierde su trabajo? ¿Cuál sería su reacción como cristiano? ¿Cómo reaccionaría? Fíjese que le voy a hablar quizás de testimonio, Amén. porque yo perdí mi trabajo hace 3 semanas. Una compañía que está súper sólida a cargo de tres diferentes localidades. En mi vida se me hubiera pasado a mí que me iban a decir, Blanca, en 2 semanas cerramos y se quedan sin trabajo 60 personas hoy y 40 personas mañana y así sucesivamente. Para mí fue un golpe bastante duro. Uno siempre piensa en los compañeros y todo, y qué voy a hacer. Pero ahí es donde aprendemos la dependencia de Dios. Aprendemos a depender de Dios. A veces leía esto y pensaba en todo esto, porque el día de hoy fui a una entrevista y comienzo a trabajar el lunes. Amén, gloria a Dios. Pero el día que mi jefe me estaba despidiendo, él no hallaba cómo decirme y me decía, estoy preocupada por ti.
por tu familia, por cómo vas a estar. Dice, van a estar bien tú y los niños, porque él sabe que dependemos nomás de mi sueldo. Y dentro de todo eso, o sea, yo había estado pasando problemas de salud, problemas, Sí. infinidad de cosas, ¿verdad? Que muchas veces, siendo estudiantes, cuando decidimos esta carrera que llevamos, que es por fe, vamos a pasar, porque hay materias que las vamos a pasar en la carne, en el pellejo, como digo yo. Y ahí es donde en realidad vamos a ser probados, ¿verdad? Y el Señor me regaló una paz, pero una paz tan bonita que yo le dije a él, no te preocupes, yo voy a estar bien. ¿Sabes qué? Le dije yo, no sé, porque ellos son musulmanes. Sabes que Dios ya me estaba preparando para esto, le dije. Y te agradezco mucho, y bueno, yo muy tranquila, me dio sentimiento porque uno se encariña mucho con los compañeros y todo, y depende de un trabajo, no de un cheque para todo. Claro. Pero dentro de todo, o sea, han sido 3 semanas de muchas cosas y siento que el Señor ha trabajado en mí, en eso, en la dependencia, porque uno se vuelve muy yo puedo, muy yo lo hago. Y llega un momento donde en realidad, o sea, el Señor nos, no sé, mi manera de verlo, nos acorrala y nos dice, no, no podés, yo lo voy a hacer. Es Y, bonito cuando vemos eso. Diga, síganos. amén. Y ahí, y en eso es en lo que somos probados, o sea, a ver si en realidad lo que le decimos a otro, porque es bonito decirle a otro, no te preocupes, ya vas a encontrar un trabajo, no te preocupes, Dios va a proveer, no te preocupes, mira, el Señor lo va a hacer, o estar en una enfermedad y que le digan, bueno, te vamos a mandar a hacer un rayos X de los pulmones porque te oigo algo y miro una sombra, y después que le digan, no, todo está bien. Y uno ya con la preocupación y le toca, o sea, nomás depender de Dios en todo ese proceso. Y ahí es donde aprendemos humildad ante el Señor y a depender de Él completamente. La vida del cristiano, muchas personas piensan que es color de rosa, vengo a Cristo y no va a pasar nada. Vivimos situaciones, no que Dios sea malo, nunca lo va a hacer. Vivimos situaciones diferentes o iguales que muchas personas. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos a Cristo a nuestro lado. Y Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro ayudador, nuestro pronto socorro. Y todos esos aspectos hermosos que narra la palabra de Dios. Vamos a pasar por diferentes pruebas. El apóstol Pablo, que es el que escribe más cartas en el Nuevo Testamento, dice, si hablamos de tribulaciones, a mí me han apedreado, a mí me han encarcelado, a mí me han hecho esto, y empieza a hacer la lista de todos los padecimientos que ha tenido en Cristo. ¿Sí? Usted y yo vamos a vivir padecimientos, luchas, pruebas. ¿Cuál es nuestra perfección? Que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y Él nos saca. Y Él nos ayuda. Y Él es nuestro ayudador por excelencia. Amén. Es el proceso de la salvación, donde vamos caminando. Vivimos pruebas, angustias, pero nuestra perfección se llama Cristo, que es el que nos ayuda, nos saca adelante, nos hace vencer las pruebas, nos hace vencer las tentaciones, nos hace vencer todo aspecto que pueda llegar a nuestra vida cristiana. Avanzamos. Mano Gil, un asiento en los lugares celestiales. Permítame, solo voy a hacer más chiquito esto. Y dice, un asiento en lugares celestiales, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, del 6 al 7. Como resultado de la salvación y obediencia a la palabra de Dios, recibimos muchas promesas, entre otras. La palabra de Dios promete que nos sentaremos juntamente con Jesús en su trono, así como Él mismo se ha sentado en el trono de su Padre. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y Hebreos 2, 5. 2:5. Cuando Jesús venga con poder y gloria, ¿quién viene con él? ¿Ya lo han visto? ¿Ya lo han escuchado?
No hablamos del arrebatamiento, hablamos de la segunda venida. ¿Quién viene con él? La iglesia. Nosotros. La iglesia. Y ese es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, para estar en lugares celestiales con él. ¿Sí? Solo vea lo maravilloso de creer, los regalos que Él nos ha dado, no solamente la vida eterna, sino que también vamos a estar juntamente con Él porque somos su esposa, la que fue comprada con sangre, la que fue elegida para, o predestinada para poder recibir todos estos beneficios. Como le dije al principio, Romanos 8, la predestinación habla del tiempo, quién lo iba a hacer, para quiénes iba a ser, y la promesa de la vida eterna. Si usted y yo hemos recibido a Jesús y lo hemos creído, esas promesas son para nosotros. Un asiento en lugares celestiales. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen en Jesús. Avanzamos. Mano Alberto, la necesidad de la salvación personal. Hablamos que la salvación, que el pecado era una enfermedad. La salvación, ¿qué es? Mano Alberto. Sí, la necesidad de la salvación personal. Jesús es el gran médico. Se ofrece para curar a los hermanos de la terrible enfermedad del pecado. Pero muchos no se interesan porque no se han dado cuenta de su estado. La única manera de salvarles la vida es convencerlos de su necesidad, mostrarles el diagnóstico que el médico ha hecho de su situación. ¿Quién se encarga de convencer a las personas para que se sometan a la operación que necesitan para salvar la vida? El Espíritu Santo. Juan 3:16-8. Juan 16:8. Hablamos que el pecado es una enfermedad. Pero si hay una enfermedad, también tiene que haber una ¿qué? Una cura. Y esa cura se llama salvación. Y es la que usted y yo vamos a enseñar con todo esto que estamos aprendiendo. Enseñarle a las personas que somos pecadores y que hay una condenación por el pecado, pero que también hay una vida eterna. Pero para todos aquellos que creen en Jesús, que es el único que nos puede dar el regalo de la vida eterna. La cura se llama Cristo. La cura se llama Jesús. ¿Cuál es lo que tengo que hacer yo para tomar esa medicina? Creer en Jesús. La salvación en Jesucristo. Cristo es la respuesta al problema del pecado y a todas sus terribles consecuencias. Él es la solución a todos los problemas de la humanidad. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para solucionar nuestros problemas y atender a todas nuestras necesidades. El evangelio que predicamos no es una simple doctrina, es una persona, el Señor Jesucristo vivo. ¿Por qué? Hermano Gil, ¿por qué? Número 1. Porque Cristo es nuestro sustituto. Amén. ¿Por qué es nuestro sustituto? Porque Cristo tenía que morir para salvarnos. Muchas personas no entienden los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento. Todos estos sacrificios tenían la finalidad de mostrar que el pecado es tan terrible que puede ser borrado únicamente con la muerte del pecador. Pero Dios, en su inmenso amor por todos los pecadores, nos proporcionó un sustituto. Envió a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar de todo pecador que quisiera ser salvo del pecado y sus efectos hasta que viniera Jesús. Dios hizo que el pueblo ofreciera sacrificio de animales, pues estos eran un símbolo de cómo Jesús los iba a salvar. La lectura es Juan 1:29, Hebreos 9:28, 10, del 4 al 10. Amén. Hay un versículo muy bonito. Imagínense, viene Dios o viene Jesús y le dice
te regalo la salvación a cambio de tus pecados. ¿Cuántos han hecho trueques? ¿Cuántos han hecho un trueque? Te cambio esto por esto. Jesús vino a hacer un trueque. La salvación y la vida eterna la cambió por sus pecados y mi pecado. Imagínense el trueque. Mis pecados por la salvación que Él vino a dar. Eso está hablando. Nuestro sustituto. ¿Quién tenía que pagar las consecuencias? Usted y yo. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a hacer un trueque. Dijo, yo voy a pagar por ti. Solo entregame tus pecados y yo te voy a dar salvación y vida eterna. Porque yo voy a pagar. Eso está hablando. Él es el sustituto. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Ya no somos condenados. Hoy tenemos vida eterna porque Él ya pagó el precio. Vino a cambiar sus pecados y mis pecados por la bendición de la vida eterna que Él tuvo que pagar el precio en la cruz. ¿Sí? Imagínense la ganga. Mi salvación por tus pecados. ¿Quién ganó? Nosotros. Él vino a sustituirnos a nosotros. Porque igual usted y yo íbamos a pagar. Pero ya no pagamos. Porque ya pagó Jesús en la cruz de Calvario. Segundo, hermano Dimas, Cristo es nuestro mediador. Son 4 nomás y terminamos la clase de hoy. Cristo es nuestro mediador. Una de las mayores necesidades que tiene el mundo en la actualidad es la de mediadores, personas que puedan reunir a los bandos en disputa y lograr un avivamiento entre ellos. En la trágica separación existen entre el hombre y su creador, la mayor necesidad del mundo es de un mediador, uno que comprenda tanto a Dios como al hombre y pueda reunirlos. Cristo es ese mediador, la solución al problema más básico de la raza humana. Dice el libro de Hebreos capítulo 7, el versículo se me ha ido. Pero nos convenía tal sumo sacerdote que comprendiera y entendiera al ser humano. Se lo estoy parafraseando en Hebreos 7. ¿Por qué? Porque Él vino a ser el mediador. Él conoció porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él vino a ser ese mediador. Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre salió. ¿Por quién entró? Por Adán. ¿Por quién salió? Por Jesús. ¿Qué vino a ser Él? El mediador entre el Dios y los hombres. Es por eso que Él tuvo que tomar forma humana. ¿Por qué tomó forma humana? Porque vino a rescatar la humanidad y vino a pagar el precio por nosotros. Él vino a ser el mediador, el que vino a pagar, el que vino a dar su vida para que usted y yo podamos ser salvos. Lo que se perdió por medio de Adán, Él lo vino a rescatar. ¿Sí? Lo vamos a ver en otras clases, como le digo, vamos aprendiendo, pero Él es un mediador entre Dios y los hombres que vino a rescatar la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Tomando forma humana, pagando el precio suyo y mío del pecado, de las consecuencias del pecado, y lo llevó hasta la cruz del Calvario. Es por eso que es un mediador entre Dios y los hombres. Vino a pagar el precio que nos tocaba pagar. Y Él fue el mediador entre Dios y la humanidad, y el que ganó somos todos los que hemos creído en Jesús. Hermano Nestalí, número 3. Y hermano Gil, número 4, después que termine hermano Nestalí para poder terminar la clase. Amén. Número 3. Cristo es nuestro libertador. Jesús es el gran libertador del poder del pecado y de Satanás. La Biblia considera este poder una enfermedad y una esclavitud a la vez. Jesús sana la enfermedad del alma que nos impulsa a desear lo malo. También quebranta el poder del pecado sobre nosotros. Hermano, número 4. Cristo es nuestro Señor. El plan de Dios para nosotros es que disfrutemos de la vida plena y satisfactoria en unión con Cristo y bajo su dirección. Juan 10:10
Romanos 6:23. El camino desde el fracaso hasta la realización plena es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él no solamente es el camino al cielo, sino también el camino de nuestra vida diaria aquí. Él es la verdad. Sus enseñanzas son el fundamento de nuestros valores, esperanza y acciones diarias. Nuestra vida tiene un propósito: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amén. Él nos dio libertad por medio de su obra salvadora en la cruz de Calvario. Y si Él es nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Él ha dejado escrito todo lo que los hijos de Dios debemos de hacer. Por dónde caminar, qué debemos de hacer. Dice Dios en su palabra: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También dice su palabra que debemos dejar el viejo hombre por el nuevo hombre. Entonces Dios ha establecido en su palabra: si yo le digo a mi Señor, debo someterme a todo lo que Él enseña. Tenemos vida eterna, que es la promesa. Pero ya como hijos de Dios, también tenemos que intentar hacer lo que Él agrada. Si peco, ¿qué debo de hacer? Punto de examen: confesar mis pecados a Dios. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Mano Nextalí, ore para despedir la clase. Cualquier inconveniente, escríbame. Ahí está lo que va a venir en el examen, de lo que está en el folleto, de lo que está en la presentación, disculpe. La presentación de la semana antepasada, esta y lo que hemos visto hoy en clase, viene en el examen. Cualquier pregunta, escríbame. Ahí en cualquier momento respondo, ahí no hay problema. Entre las actividades que realizamos en la iglesia, yo le respondo. Hermano Nestalí, en oración. Próximo martes no hay clase, no se conecte. Vaya a las actividades de su iglesia. Involúcrese en todo lo que vamos a hacer. Y de hoy en 15 tenemos el examen. ¿Alguna pregunta? Me escriben. Hoy sí, hermano, oremos. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque nos permitiste, Señor, estar este día en esta clase, Señor, donde tú nos estás enseñando a través del pastor Carlos, Señor. Dale tú siempre sabiduría, Señor, y a nosotros, Señor, ese entendimiento para poder comprender, Señor Jesús, cada una de sus clases, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves con bien hacia ese descanso, Señor, y que el día de mañana, Señor, pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Feliz noche. Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Que Dios bendiga sus familias, su ministerio y todo lo que hacen para Dios. Amén. Bendiga, Pastor, gracias. Buenas noches. Bendiga, feliz noche. Feliz noche.